de cuerno de unicornio nos ha dado. ¿Estás bien, Luna? Vamos por el camino de Electra. Un anciano nos ha ofrecido unos poderes mágicos. Nos ha dicho que eran para coger fuerzas, y estando descuidados nos lo hemos tomado y nos han convertido en invisibles. Teníamos planeado una semana increíble, llena de viajes y experiencias, y ahora este maldito anciano nos lo ha estropeado todo. Vamos a seguir un poco el camino a ver qué pasa. Nos acabamos de encontrar a la reina de la nieve. Vamos a hablar con ella, a ver si puede hacer algo con nosotros. Nos acaba de decir que para deshacernos de este poder tenemos que ir a un reino, específicamente al reino de las 3 lunas. Si no, no volveremos a ser visibles nunca más. Para esto tenemos que coger un avión y rumbo hacia Brasil. Venga, vámonos, Luna. Acabamos de llegar al aeropuerto y Alex, el hombre más poderoso del reino, nos espera muy serio a las puertas secretas del destino. Nada más llegar, nos ha pedido que consigamos 3 objetivos para que nos libere de la invisibilidad. ¿A qué sabe la Luna? Descifrar la palabra Autrot y encontrar una torre llamada Crónicas. Y todo eso se lo tendremos que llevar a su poderoso reino. Luna, tú vas a quedarte aquí, en este campamento de niños pequeños. En haberlo resuelto todo, volveremos a ser visibles y nos veremos en este mismo punto. ¿Seguro? Pues así lo voy a hacer. A serenidad sabe la Luna, tortuga. Y sí, allí está la torre, conseguido. Nos volvemos visibles. Ahora solo me queda un objetivo, ir a buscar a Luna y nos vamos hacia Estados Unidos. Acabamos de llegar, estamos muy cansados, pero una caja en una calle principal que parece estar vacía nos sorprende y vemos un cartel que pone Misterio en San Francisco. No dudamos en abrirla y ¡zap! Un perro apestoso salta de la caja. Apestoso se va a llamar Luna y va a ser nuestro. Perfecto, encantada. Este mundo está lleno de casualidades. Todo pasa por algo y lo nuestro ha sido un claro ejemplo. Así que creo que lo mejor será que volvamos a casa, en Nueva York. ¿No crees, Jorge? Por supuesto que sí, Lu. Todo tiene un inicio, pero un final también. Acabamos de llegar a casa. Es la hora de dormir. Y que yo sepa, Luna, tú también tienes ilusión de formar una familia. Sí, por favor, me encantaría. Además, te tengo que agradecer todo lo que has hecho por mí, tu esfuerzo y sobre todo por sacrificarte para nosotros. Ahora solo nos queda completar el álbum de nuestro pequeñito. Esa personita que va a ser tan especial. La emoción del verdadero amor es aquella en la que una persona está dispuesta a dar sin la necesidad de recibir algo, y así es como lo ha demostrado Jorge.